está Fabián Perechondica acompañándonos. Gracias, Fabián. Gracias por estar. Buenas noches. Muy buenas. Digo yo, ¿cuánto de las cosas que le preocupan a los políticos, a los consultores, a los periodistas, le preocupan a la mayoría de la sociedad en términos de la política, las instituciones, Nisman, los discursos de Cristina, Scioli, Randazzo, Macri, Reutemann? Lamentablemente bastante pocas. A poca gente. A poca gente. En general siempre vemos que nosotros somos una especie de microclima, digo yo, ¿no? Sí, claro. El 80-90% de la gente... Claro, digo, en términos institucionales uno podría decir, bueno, sería deseable que mayor cantidad de gente se involucre en estas cuestiones. A veces por el tenor de las discusiones en las que participamos decimos, menos mal que la mayoría de la opinión pública está como alejada. Pero en realidad, para una respuesta concreta, digo, 80-85% de la gente sigue las cuestiones políticas a la distancia y se acercan cuando está el proceso electoral ya bien avanzado. Nosotros estamos, digamos, por motivos profesionales, por interés, y alguna gente que le interesa estas cuestiones sigue las cosas más al detalle. Creo que Beatriz Arlo también hoy lo decía de alguna manera. Claro, esto, sí. ¿no? Ahora, ustedes en los trabajos que hacen permanentemente, por ejemplo, el caso Nisman, ¿tuvo impacto? ¿Fue muy fuerte? ¿Ya pasó? ¿Tendrá un retorno en el tiempo electoral o creen que es una cosa del momento y que se procesa? El caso Nisman nosotros lo medimos un par de días después que sucedió, porque un poco hay como en todo distintas teorías, pero de las teorías de que no hay que medir exactamente encima, hay que esperar un poquito para ver el impacto y la repercusión de los acontecimientos, porque la gente, con esto que decimos, que 80 o más por ciento de la gente no está al detalle, es como que llega a las cosas con un poquito más de tiempo, y la verdad que había altísimo nivel de información, ¿no? Recuerdo más del 80% de la gente decía que conocía el tema. ¿Sí? No es habitual con un tema de la política. No, era un tema importante y conocía la denuncia, e incluso creo que alrededor del 70% le daba veracidad a la denuncia del fiscal. La denuncia de encubrimiento. Claro, a la denuncia inicial. Ahora, mi impresión, y un poco corroborada porque estamos haciendo trabajo de campo ahora, mi impresión es que en alguna medida, cuando fue transcurriendo el tiempo y en tanto y en cuanto no aparezcan cuestiones en la causa muy relevantes, el tema va a ir bajando de la atención pública. Ya de hecho ha bajado de la atención pública. Puede suceder que haya elementos que le vuelvan a dar centralidad, pero no me parece que sea un tema que al momento de la elección, salvo que aparezcan nuevas cuestiones, esté en las cuestiones que la gente sopese. Decíamos nosotros al principio con Eduardo que daba la impresión que en un escenario de convulsionado institucional y políticamente había como una especie de contraparte, que era que la economía no tenía noticias tan convulsionadas sin ser una economía floreciente ni mucho menos. No, pero en realidad, a ver, digo, más allá de, sin entrar en el análisis económico específico, en términos de opinión pública, claro, de lo que la gente percibe, gente. Digamos, hay todo como elementos positivos. La gente piensa que de acá a un año la economía del país va a estar mejor, solamente entre 11 y 13% dice que su economía personal es negativa, más del 80% ve o positiva o regular. Y cuando ve las perspectivas en el mediano plazo también son positivas. Más del 50% de la gente cree que su economía de acá a un año va a estar mejor. Digamos, un poco asociado, hay como una mezcla de cuestiones, ¿no? Se está terminando un ciclo político, la gente sabe que va a haber un nuevo gobierno, un nuevo presidente y nuevas medidas, pero también eso contribuye de alguna manera a que la atención esté en otras cosas que tienen que ver más con sus cuestiones cotidianas. Por ejemplo, ¿cuáles? Perdón. No, la economía, digamos, la marcha de la economía personal. Pero, digamos, estamos fuera de la economía, siempre hay temas que están por encima. Digo, yo he visto, por ejemplo, algunas cualitativas, la inseguridad sigue siendo... No, la inseguridad siempre está como la principal preocupación de los argentinos hace más de 10 años. Pero también hemos hablado acá que la inseguridad no correlaciona con el comportamiento electoral, porque si no el gobierno no podría haber ganado ninguna elección de los últimos 10 años. Digamos, ha perdido algunas, ha ganado otras con bastante impacto, y la inseguridad siempre fue una demanda de la gente. La inseguridad, más allá de que cuando no hay cuestiones más relevantes, la gente responde que la inseguridad es lo que más le preocupa. Pero después, cuando uno sigue analizando, las cuestiones económicas, todas sumadas, están arriba de la inseguridad. La presidenta
se midió, de lo que uno supo, hacia el 14 de enero, una semana después, el impacto del caso Nisman había sido muy fuerte sobre la imagen de la presidenta, del gobierno, en un primer momento. Pasaron muchas semanas, pasaron casi 2 meses. ¿Cómo está hoy eso? En nuestra encuesta mensual, que tenía un par de semanas posteriores al episodio puntual de la muerte del doctor Nisman, la presidenta había caído unos 6 puntos de aprobación de gestión, cuando preguntamos si aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta de la Nación, y había caído en imagen, había caído 4 puntos de imagen positiva. La verdad que era una catástrofe. No solo no era una catástrofe, era muy baja la caída en función de lo que significó el episodio de la muerte del fiscal Nisman. Y creo que, por lo que venía viendo, estaba recuperando algunos de esos puntos que había caído. Por eso le decía Eduardo, no me imagino que estos, salvo episodios nuevos en la causa, se proyecten al proceso electoral. ¿Eso creen ustedes, según lo que han estudiado, que la presidenta está en condiciones de decir, este es mi candidato, y que ese candidato de por sí está en condiciones de competitivas, de estar para ganar la elección? No, yo creo que eso sucede hacia la interna, hacia la primaria, digamos, que la presidenta tiene la capacidad de transferir en la interna una intención de voto importante. Pero eso no hace, Julio, a cualquier candidato que le transfiera ese impacto positivo, no lo hace competitivo fuera en la primera vuelta. Por eso este es el punto, digo, cuando uno mira a los candidatos, digo, Randazzo estaba 3-1 abajo de Scioli hace 4 o 5 meses. Hoy está 2-1 abajo de Scioli, digamos, o sea, ha crecido. Pero cuando uno mira el escenario afuera de la interna, digamos, claramente Scioli es el candidato más competitivo que tiene el oficialismo. Dígame, y los otros, uno dice Randazzo. Randazzo hoy aparece como el único oponente posible a Scioli en la interna, en la PASO del kirchnerismo, o los otros que están ahí con aspiraciones, Uribarri, Rossi, Julián Domínguez, ¿tendrán alguna posibilidad? ¿O esas son...? No lo vemos, por lo menos en términos de opinión pública. Son candidatos menos conocidos, y cuando los medimos en la PASO, uno mide todos los candidatos que por lo menos han manifestado intenciones de ser candidatos presidenciales y no tienen un acompañamiento. Randazzo es el que suma más, pero le vuelvo a decir, claramente hoy por debajo de Daniel Scioli. Dígame una cosa, y la opinión pública respecto a la expectativa sobre el presidente que viene. Usted no sé si han medido cómo tendría que ser el presidente, qué se le pide. ¿Se busca qué va a ser el presidente o se busca una preferencia sobre el perfil personal? ¿Cómo es el presidente? A ver, me parece que más que nada lo que todavía no termina de estar claro es qué es lo que está buscando la gente. Si la gente quiere el cambio, la continuidad o un mix de ambas cosas, que es más difícil de desentrañar, y estamos trabajando en eso. Y cuando uno mira, si uno hace una segmentación muy rápida, se encuentra con que tiene 25% de la gente que claramente dice, quiero que esto cambie totalmente. O sea, es el cambio en el sentido más extremo. Alrededor de un 25%, estos números son muy relativos, ¿no? Pero un 25% que dice, no, queremos que esto siga como Cristina lo está llevando adelante. Y al medio tiene un 50% que tiene lo que llamamos la continuidad con cambios y cambios con continuidad, que parece un juego semántico, pero que en realidad expresa alguna gente que dice el kirchnerismo hizo bien las cosas pero tiene errores, y alguna gente que dice el kirchnerismo hizo mal las cosas pero tiene aciertos. Y ahí es donde estamos tratando de dilucidar en un proceso electoral que se ha disparado dentro de la política, pero que la gente recién empieza a acercarse. Bueno, ahora viene la elección en Capital, ¿no? Empieza ya la campaña de hecho, las PASO en abril, va a empezar. Sí, tenemos un calendario electoral que va a empezar ahora a partir de abril, con mucha fuerza y con distintos resultados. Si en abril se instala la elección en Capital, que empieza a ser una vidriera, por ahí eso arrastra un anticipo de acercamiento de la mayoría de la gente a la elección nacional también. Sí, creo que va a ir sucediendo a medida que nos vayamos acercando en el tiempo también. Ahora que llamarlo de vuelta, Perechonte, si es tan gentil. Con todo gusto voy a volver. Gracias, a ustedes. Y vamos a lo nuestro. ¿Vamos a repartir premios? Vamos a lo nuestro. Vamos a repartir premios. Director, medalla de oro que nosotros nos ponemos donde hay que ponerse. A ver.